Bueno, amigos de Bajo el Perfil, a todos los seguidores, toda la gente que se está conectando, hoy miércoles 3 de junio le damos la bienvenida. Hoy nos acompaña la licenciada Raquel González, el periodista también Addison Tenorio y el doctor Marcos Ortiz. Hoy vamos a tocar un tema que ha conmocionado tanto a la comunidad afro del mundo, de Estados Unidos, como a la latina, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos hoy a los especialistas que nos va a comentar un poco, a despejar estas dudas. Licenciada Raquel, quiero comenzar con usted, ¿verdad? Coméntenos un poco desde su punto de vista, usted que ha estado en el ámbito político, ¿verdad? Aparte, usted tiene un diplomado en Educación para la Paz. Cuéntenos un poco qué tipo de acciones considera que se podría tomar para que lo que pasó en Estados Unidos no se replique aquí en el Ecuador. Bien, buenos días, Pablo. Gracias por la invitación a conectarnos, a participar de este conversatorio, que es un tema de interés público, como tú dijiste, no solamente de un pueblo afrodescendiente que somos quienes hemos sido pues, vulnerados una vez más, sino es un problema ya de la sociedad en sí a nivel mundial, ¿verdad? Saludo también a Marcos Ortiz, quien comparte conmigo, con Addison Tenorio, pues este set de este conversatorio. Como decía, es un tema social, no de ahora, sino de hace, es un tema cultural, ¿verdad? Así es. Entonces yo quiero comenzar, Pablo, diciendo que para hablar de racismo tenemos que entender y verlo como una herencia cultural. ¿Por qué te digo cultural? Porque en la historia de la humanidad, las víctimas terminan siendo avergonzadas y los victimarios terminan siendo, pues, terminan teniendo un sentido de superioridad sobre la persona amenazada. Y esto es lo que finalmente te digo que es una herencia cultural. ¿De dónde viene? Recordemos que nuestros ancestros africanos fueron sacados del África para ser esclavizados. Dicen esclavos, no. Los afrodescendientes no somos descendientes de personas esclavas, sino de personas que fueron sacadas de su territorio para ser esclavizadas. Y en ese contexto, pues, esa herencia que por más de 400 años ha ido creando en el blanco un ser de superioridad. Y pues las acciones tienen que ser muchas. Estas acciones vienen desde un verdadero plan de discriminación en todos los aspectos. Recordemos que no solamente el tema de ahora es discriminación racial hacia un afrodescendiente por el tema de George Floyd, pero este es el tema de vulneración de derechos del pueblo afrodescendiente en todas sus formas. En todas sus formas hasta la actualidad. Más de 400 años, la sociedad no ha podido todavía salir de esta heredad, ¿verdad? Entre blancos y negros. Es un sentimiento que lo tienen de superioridad y yo creo que se necesita unas verdaderas políticas públicas desde la educación para ir, retomo algo, hay un convenio internacional, el Decenio Afrodescendiente, que Addison sabe. Estamos ya más de 3 años, ¿verdad, Addison? Donde no se ha hecho nada. No hay una política pública, a pesar de que el 16 de febrero del 2016 se firmó el Decenio Afrodescendiente para el Ecuador y hasta la vez pues solo quedó en esa firma del decreto después de tantas acciones que se hicieron a nivel nacional. Ese decreto ejecutivo para el cumplimiento justamente de estos objetivos. Y no es que es un problema de ahora, por George Floyd. Diremos, la sociedad y el mundo dirá, bueno, es un muerto más. No, es la gota que derramó el vaso, Pablo. A eso voy, licenciada. Es verdad, este caso es lo que destapó, como se dice criollamente, la olla de grillos, ¿verdad? Exactamente. Pero ya siempre se ha dado, siempre ha habido vulnerabilidad contra los derechos de la comunidad afro, ¿verdad? A nivel mundial. Pero considera usted, ¿verdad?, que se justifica el hecho que está viviendo ahorita Estados Unidos, donde se ve que hay saqueos, donde hay desmanes, todo en nombre del racismo, o tal vez en nombre de este caso, ¿verdad?, de la persona que fue asesinada, George Floyd. A ver,
Estados Unidos, como tú dices, está viviendo una de las más grandes protestas vistas en los tiempos. Correcto, así es. Tú decías, tengo un diplomado superior en educación para la paz. Para la paz. Entonces, nunca voy a estar de acuerdo con la violencia. Así es. Pero, como te decía, es una forma de protestar al no ser escuchado. Es una historia de más de 400 años, más de 230 años aproximadamente de la República, y aún seguimos siendo objeto de discriminación. Yo quisiera aquí distinguir entre racismo y discriminación. ¿Qué es racismo? Es la forma de pensar del ser humano, ¿sí? De creerse superior por mis rasgos blancos a un negro, a los rasgos del negro. Y la discriminación racial es mi forma de actuar. Puede haber racismo sin discriminación, reconocer que soy racista sin discriminar, pero no puede haber discriminación sin racismo. Entonces, lo que está sucediendo en los Estados Unidos es ya el rebrote a esa opresión de ser racistas y discriminadores. Lo que pasó con George Floyd es eso, producto de discriminación y de racismo. Así es. ¿Hasta qué punto, licenciado, usted que ha estado en cargos públicos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se puede usar la fuerza pública? En el caso de George Floyd, ¿verdad? Recordemos que fue ahorcado literalmente en el piso por un policía. ¿Hasta qué punto se puede usar la fuerza pública o hay un abuso de los derechos humanos en ese caso de la comunidad afro? Estamos hablando de un ciudadano norteamericano que fue asesinado, ¿sí? Desarmado, ¿sí? Sin poner resistencia, de la peor forma, Pablo. Ni siquiera hubo resistencia. Entonces, esto sí es reprochable. Literalmente, como ser humano y como afrodescendiente, reprocho y no justifico la actitud de las autoridades, los señores policías que actuaron de esa manera. Hay otras formas. O sea, es un tipo desarmado. Nunca puso resistencia. A la final nunca supo de qué pasaba. Y aún así diciendo, no puedo respirar, se terminó el aire. Ahí no hubo sangre, pero sí faltó mucho aire, Pablo. Por supuesto. Y es lo que sentimos a nivel mundial, los afrodescendientes, y yo creo que todos los seres humanos también compartimos con este sentir. Estamos en contra de la violentación de derechos y del asesinato de esa forma. Existen leyes y hay que respetarlas. Hay que hacerlas cumplir, exactamente. Continuando con este diálogo, ¿verdad? Doctor Marcos, desde su punto de vista psicológico, ¿verdad? ¿Qué pasa con la sociedad en este punto, ¿verdad? En este caso, ¿cómo podemos hacer conciencia para que no exista tal vez ya ese tipo de racismo, de discriminación o de xenofobia? Porque incluso, bueno, en Estados Unidos hay el racismo, pero aquí también somos xenofóbicos. Aquí en Ecuador también nosotros, hablo en general, ¿verdad? Discriminamos tal vez a ciertas etnias o a ciertas culturas, hablando despectivamente, ¿verdad? A veces decimos el cholo ese, el indígena ese, incluso, bueno, también se ha escuchado, el negro ese. ¿Cómo podemos hacer ahí, qué tipo de concienciación podemos hacer desde su punto de vista psicológico? Muy buenos días con todos. Para mí, primero es un gusto compartir con personas tan importantes en el medio, pero desde mi punto de vista psicológico, más bien, deberíamos partir por generar más cultura en nuestra sociedad. Para mí la clave de todo esto es el tema cultural, ¿no? A veces nuestra cultura en nuestro país preferimos ir al cine a ver el teatro, por ejemplo. Tenemos una falta de lectura en nuestros jóvenes, en nuestros niños increíble. Entonces, una de las cosas más importantes considero que es el tema cultural. Desde ahí parte todo lo que tiene que ver con este tema del racismo o con todas las situaciones o variedades de la dominación, ya sea el racismo, sea el sexismo, sea el patriarcado, cualquier forma, yo creo que la podemos combatir con el tema cultural. Exclusivamente con el tema del racismo, no solo a la población, a los hermanos afroecuatorianos, sino también indígenas o cualquier miembro o cualquier hermano que sea distinto al blanco.
es visto ya es sujeto de discriminación. Y esto parte desde nuestras casas, desde cuando somos muy pequeños. Recordemos que partimos, o la mayoría parte desde una posición de hogares muy dogmáticos, de hogares muy conservadores, donde desde muy pequeños nos decían, no te juntes con esta persona, no hagas esto, conjunta justamente con esos adjetivos calificativos que tú ponías de ejemplo. Entonces, es una lucha desde nuestros hogares. Claro que también debemos hacer incidencia política y yo apruebo mucho el tema de las manifestaciones que están dando en Estados Unidos, porque ningún cambio social surge de la nada, ¿no? Debemos tener una forma de manifestación para generar estos cambios. Yo diría eso como respuesta, que la parte cultural es lo más importante que debemos hacer para cambiar todos los temas de discriminación y racismo que hay en el país y en el mundo. Claro, pero como también comentaba la licenciada Raquel González, pues esto ya no es de ahora, esto ya viene arraigado dentro de la cultura, de la sociedad también, no solo de Ecuador, sino del mundo. Exactamente. Hay ciertas características que comparten todos estos temas, ¿no? Desde el punto de vista de la gente presume una superioridad antropológica a este tipo de grupos, ¿no? O sea, yo soy blanco, el negro o el indígena carece de habilidades para amar el arte, para la música y todas esas cosas, ¿no? O se asocia, por ejemplo, a la población negra como solo sirve para bailar o jugar fútbol. Es una forma de racismo, ¿no? Incluso también para la población indígena, o sea, si no está con su ropa, con sus cosas y no le ves bailando, entonces no significa nada. Y a eso responde también una lógica del país, porque según algunos datos que estaba revisando, el 20% de la población afroamericana ha alcanzado a llegar a una posición de educación superior. La gran mayoría no lo hace, ¿no? Los índices de desempleo y pobreza extrema en la población indígena y negra es bastante alto. Y claro, las políticas que se generan en el país responden a una lógica del blanco o del mestizo, ¿no? Sabiendo que somos casi el 80%, entonces responden o están orientados hacia esa lógica. Por otro lado, también es esa presunción de una fuerza natural y verdadera de esta población, desde el blanco o el mestizo a esa otra población. Estas construcciones sociales, que han sido construcciones sociales, políticas y religiosas, tienen que abolirse. Y una de las formas, para mí, más directas de abolirse es, primero, eliminar este concepto de razas, porque hay una sola raza, somos seres humanos simplemente. Y la otra es generar cambios que respondan a las necesidades sociales de toda la población, no solo de un grupo hegemónico desde el punto de vista del blanco o el mestizo. Así es, doctor. Cogiendo, bueno, sus palabras, quiero continuar con la entrevista con Allison Tenorio. Allison, el doctor mencionaba, ¿verdad? Decía que un 20% por lo menos de la comunidad afro ha logrado superarse en estudios, ¿verdad? Tal vez en trabajo, en diferentes áreas de la vida. En tu caso, Allison, yo te conozco, sé que has podido desenvolverte, ¿verdad? En medios de comunicación y todo, pero has tenido ese inconveniente tal vez de rechazo o de racismo, o se te han cerrado las puertas en algún medio de comunicación o en cualquier área de tu vida por la etnia, por la raza afro. Gracias por la oportunidad. Primero, antes de responderte esa pregunta que me parece muy importante, quisiera partir desde lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con George Floyd. Porque si analizamos en el contexto, podremos establecer algunas cosas que son sumamente importantes. Son 400 años de represión que el afro-norteamericano ha vivido sufriendo constantemente. Quizás en otros países los afrodescendientes no hemos tenido esa misma agresión tan brutal como la han vivido los afro-norteamericanos. Es un racismo y unos prejuicios bien marcados en contra de la comunidad afro-norteamericana.
desde que fue totalmente legalizado el apartheid y la segregación, hasta las quemas que tuvieron muchos hermanos norteamericanos con los llamados Ku Klux Klan, que fue una estrategia de represión, de no permitirle el crecimiento al afrodescendiente norteamericano de una manera brutal. Eso es importante. ¿Por qué quiero marcar eso como algo sumamente que hay que no perder de vista? Por la sencilla razón de que en el momento en que el policía somete a George Floyd, ustedes pueden darse cuenta de algunas cosas que la nombró superficialmente la compañera Raquel, que fue la superioridad que él denotaba frente a una persona que estaba humillada en el piso sin ninguna posibilidad de defensa. Eso fue, con las manos en los bolsillos, presionando la rodilla sobre su cuello, solamente denotó poder, supremacía. Yo soy el que mando, yo soy el rey, yo soy el amo. Eso claramente simbolizó y lo que reflejó esa acción, lo cual es condenable totalmente la acción del policía, como tampoco se justifica la violencia, pero aquí tenemos un psicólogo de masas social que puede lograr aclararnos algunas dudas frente a qué hace una persona cuando constantemente es violentada sus derechos, violentada físicamente, porque la violencia no solo es física, también es psicológica. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que analizar todas las aristas y todas las consecuencias de esa violencia y la secuela que sistemáticamente viene sufriendo una población, en el caso específico los afrodescendientes a nivel mundial. Quizás marcado por la distancia y por los tiempos, acá en Ecuador no se han dado situaciones similares, pero un racismo bien marcado, institucional, que no permite el crecimiento del Estado, que el Estado no permite el crecimiento de los seres humanos en igualdad de condiciones, que hace preferencia y privilegia a un grupo humano en deterioro de las grandes cantidades, de las grandes masas, en este caso específico de los afrodescendientes. En mi caso particular, yo he tenido que sortear muchos obstáculos para poder avanzar, pero avanzamos los afrodescendientes, avanzamos de manera individual, metiendo, gracias a Dios, no somos todos los afros malos, tampoco no son todos los blancos mestizos, como se denomina. Para mí son seres humanos malos. Hay personas que en el camino siempre lo impulsan, lo apoyan, y creo que de eso he encontrado muchas personas que me han abierto las puertas y han fortalecido mi crecimiento en lo personal y profesional. Pero o sea, tú, en tu caso, Ayson, tú no has tenido ese problema. Nunca te han cerrado las puertas, ¿verdad?, en ningún trabajo, o te han puesto mala cara por ser afroecuatoriano. Decir eso sería ocultar una realidad cierta. Sí he tenido cualquier cantidad de obstáculos porque el sistema lo obliga, el sistema lo exige. Es natural ver el comportamiento prejuicioso. Estamos hablando ya en el siglo XXI. ¿Y cómo lo has superado? Estamos hablando en el 2020. Están en proceso, pero esto aquí es algo de día a día. Usted en los años 70, 80, 90, todavía usted escuchaba gritar ciertos epítetos negativo y prejuicioso en contra de la comunidad afroecuatoriana. Siempre habían calificativos bastante ridiculizantes, burlones en contra de la comunidad afrodescendiente. Y todo eso los afrodescendientes hemos tenido que soportar, aguantar para ganar un espacio de decir, somos aquí a pesar de todos los obstáculos que tú me pongas como sociedad, como sistema, vamos a romperlo y avanzar. Y creo que en esa medida hemos avanzado. Con todas esas limitaciones, con todos esos obstáculos, hemos avanzado mucho los afrodescendientes que nos encontramos aquí en Ecuador. Así es. Licenciada Raquel, coméntenos un poco, ¿qué medida se puede tomar aquí, por lo menos en Ecuador, ¿verdad? ¿Qué ley se podría aplicar desde su punto de vista para que no se pueda replicar estas situaciones que sucedieron en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo? Bien, yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, coger de un párrafo de que hablaba Marcos, de que el afro está encasillado como futbolista, como que sabe bailar bien. Una gran mentira. Eso está en el imaginario de la sociedad para ocultar de que fuimos divididos por razas, por religión, por poder en la sociedad, para poder disfrazar el verdadero racismo, Pablo. Quiero remontarme a lo de Estados Unidos. Allá son provenientes de anglosajones,
los que verdaderamente blancos. En América Latina, como decía Alison, es distinto, porque acá hubieron mulatos, criollos, ¿sí?, que participaron de estas reivindicaciones y que fueron logrando. Pero lo esencial, como decíamos, que coincidamos con Marcos, es la cultura. Viene desde la educación, ¿sí? Y no se puede decir de que el afro solamente baila, solamente juega. Es falta de oportunidades. Ha sido la gran falta de oportunidades, porque hablar del afrodescendiente es hablar de pobreza. Y la discriminación no solamente ha sido el afro. Indígenas, montubios, solos, que antes éramos reconocidos en la Constitución como los grupos vulnerables. Ahora, con esta Constitución que tenemos actualmente, somos grupos prioritarios de atención. Te hablaba de un decreto internacional, así como hay el foro permanente para las cuestiones indígenas que se llevan en la ONU, del cual fui representante por un año en el Ecuador, para hacer seguimiento a la buena gobernanza de las indígenas, de las cuestiones indígenas en el país. Existe el Convenio Internacional del Decenio Afrodescendiente, que son 10 años para resarcir esas oportunidades, esos derechos, con 3 ejes: reconocimiento, justicia y desarrollo. Si no tenemos oportunidades, ¿a dónde? Cuando hablamos del afro, hablamos de extrema pobreza. Entonces, ¿qué necesitamos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero? Primero, lo que decía Marcos, hay una raza humana, a partir de ahí todo por igual. Claro, así es. Pero el pueblo afrodescendiente necesita que en el país, me hablas del Ecuador y hablando de nuestro país, se ejecute el decreto ejecutivo para el decenio afrodescendiente que determina políticas públicas para resarcir, que hablamos de resarcir lo que no se nos ha dado. Reconocimiento, justicia y desarrollo, derecho a un estudio por igualdad, derecho a trabajar, a educación, a salud, a tener un empleo digno dentro de nuestras capacidades. Los afrodescendientes que hemos salido a costa de sacrificio como la que te habla, ¿sí? Sí. Como Alison que te está hablando y tú le haces una pregunta, sí lo hemos sentido. No te ves de frente porque no, también no nos dejamos, nos sabemos hacer respetar, ¿sí? Pero sí necesitamos ese reconocimiento, que se nos den las oportunidades a nuestras capacidades, médicos, científicos. Si tú te pones a ver en la historia, no está escrito en la historia, los grandes logros que a nivel mundial ha logrado el pueblo afrodescendiente, pero nada está escrito. Está escrito por mulatos, por criollos, que no lo cuentan. Entonces nos quieren encasillar en el baile. Sí bailamos bien, sí jugamos bien, pero también somos capaces, intelectuales, profesionales, médicos, abogados, docentes, autoridades de las Fuerzas Armadas. Y aquí estamos y vamos a seguir exigiendo de pie, porque no, ya no es hora de mendigar, de pie por el resarcimiento de nuestros derechos, Pablo. Es cuestión de voluntad y decisión política. Licenciada, así es, tiene razón desde su punto de vista, correcto, me parece muy acertado lo que es la opinión que está dando usted. Pero vamos a continuar con este caso, ¿verdad? Doctor, ¿qué podemos hacer, verdad? En Estados Unidos vemos que la ley se aplica sí o sí. Como decía también la licenciada Raquel, este caso de George Floyd fue el que derramó la gota la gota gorda, comenzó las protestas y todo eso en Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. En Estados Unidos, como le decía, la ley es ley y se aplica. Aquí vemos que al policía no se lo respeta. Si va, un ejemplo, a un lugar vulnerable, Isla Trinitaria, Ciudad de Dios o cualquier parte de Guayaquil, son los policías los que salen corriendo, ¿verdad? Y ¿qué se puede hacer ahí? O sea, hay una realidad extremista de lado a lado. Desde el punto de vista psicológico, esta falta de autoridad tiene que ver con un tema cultural, es decir, con la construcción social y construcción familiar que tiene nuestra sociedad. Entonces, una persona que no obedece a la ley
A ver, retomo, más bien, generalmente las personas que tienen se salen de este tema de que no obedecen a la ley, no solo a los policías, sino a cualquier Autoridad. situación de autoridad, se dice que tienen problemas desde la infancia, ¿no? Sin hacer alusión a ninguna persona ni nada, pero por ese lado miría yo, es esa construcción desde la familia, desde el hogar, a saber poner orden y no solo a someter al otro, a mi hijo o a mi hija con violencia, sino recordar que el respeto se lo gana, no se lo exige. Y no se lo va a ganar con más violencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el tema de las masas. Es importante tomar en cuenta de las masas. Un policía al enfrentarse a 20 ciudadanos que están en una situación de catarsis o de desestabilidad social, chuta, va a preservar la vida. Entonces, es esa falta de también desde el gobierno de no generar algunas alternativas que no necesariamente tienen que ver con poner más policías en las calles, sino también con el tema del acceso a la educación, con el acceso a la salud, con la reivindicación social que exigimos todos los pueblos. Entonces, partiría yo desde ese punto de vista. Claro, pero como usted decía, bueno, es un derecho para todos, pero en el caso de los afro hay una represión. No siempre tienen ese derecho que se lo merece, ¿verdad? A un estudio digno, a un trabajo digno, y entonces la comunidad afro exige sus derechos a través de protestas, a través de manifestaciones, algunas pacíficas, otras no tan pacíficas, ¿verdad? Pero eso afecta, eso golpea a la sociedad. Por lo menos la gente ve eso a través de noticias, a través de redes sociales e influye, pues, influye de alguna manera. Yo creo que cuando ya un grupo social se une y va a una manifestación es una buena señal, porque recordemos que estamos dispersos, ¿no? Cada uno vela por su metro cuadrado y no hace nada más. Entonces, para mí es una buen acto, buena cosa de que nos podamos unir y salir a manifestar. No para, como decía la doctora Raquel, como para mendigar, sino para exigir algo que es un derecho de todo ser humano. Eh, una falla también ha sido el tema de los representantes. Yo creo que estamos en la necesidad o estamos buscando a representantes sociales que no amen el dinero, sino amen la justicia. Representantes sociales que no amen el tema de la publicidad, sino amen la humildad. Porque eso va a responder a una lógica de la sociedad en general, no solo para intereses particulares. Y la unión, creo que es importante unirnos, no solo como entre, entre, entre pueblos, pueblo indígena o pueblo afrodescendiente, sino todos como país, unirnos, porque es una necesidad y una realidad social. No es solo que tenemos problemas que los afrodescendientes tienen problemas de pobreza o mendicidad, es la gran mayoría del país. Sí es verdad, o sea, debemos reconocer que para ciertas poblaciones el acceso a la salud, el acceso a la educación se les ha hecho cuesta arriba. Y hay otros temas también, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a pensar el tema de cuando vamos nosotros a pedir un trabajo, ¿por qué nos piden la foto? ¿No? ¿Por qué? No se nos mide la capacidad, sino se nos mide a veces por la belleza, por el color de piel. Entonces hay que reestructurar desde las bases, desde la sociedad, a no buscar este tema de la belleza sino más bien desde nuestras habilidades. Ya decía la doctora Raquel, no nos podemos encasillar a que soy bueno en esto, sino hay también el reconocimiento de que personas han sido doctores, científicos, grandes personas también. Entonces, es una reconstrucción social que debe partir desde nosotros, desde casa, desde nuestros hijos también, y ir aboliendo paulatinamente el tema del racismo en nuestro país y en nuestros hogares también. Listo, doctor. Allison, como activista también de la comunidad afroecuatoriana, ¿qué tipo de acciones o de manifestaciones ustedes han tomado o van a tomar en el país? Quiero empezar por la última parte del doctor, del sociólogo, donde dijo hay que empezar primero por la reconstrucción de un país.
un país donde pensemos, actuemos y analicemos todo lo que está pasando para enrumbar los destinos de este país. Sobre el tema de que preguntó, compañero, sobre el respeto que se le ha perdido en muchos lugares a las autoridades, a todas las autoridades, porque en realidad no es a un policía o a un grupo, a una institución, a todas las instituciones, el ciudadano común le ha perdido el respeto. ¿Cómo va a mantener el respeto cuando ve reflejado en su mente a un funcionario público, bien o mal, y ahí muchas veces pueden entrar todos equivocados porque no son todos los que tienen la misma mentalidad prejuiciosa, dañina, pero usted lo ve y usted sabe que fue él que por motivo de ese mal accionar, de ese funcionario, evitó que fuera atendido su padre, su hijo, su hermano en una institución médica, o que un afroecuatoriano llegue, esté caminando por las calles, como me ha pasado, inclusive, incluyéndome a mí, me ha pasado, que he caminado normalmente por las calles y un policía me ha abordado pidiéndome la documentación cuando no hay ningún operativo, si le pide la documentación a uno, si es operativo, debe hacerlo a todos en igualdad de condiciones, sino que ven, porque ya en el imaginario social estamos los afroecuatorianos estereotipados de que somos proclives a la violencia, a la delincuencia, como ya lo sostuvieron algunos miembros de la policía. Como usted fue de conocimiento público, esto pasó también en el 2008, allá en el Parque de la Carolina, cuando muchos afroecuatorianos fueron golpeados, vejados, humillados, metidos presos. Y después fue una confusión, fue un error. Creíamos que eran los negros los que venían a fumar, a robar aquí en el parque, y por eso fueron totalmente victimizados muchos ecuatorianos. Aquí, hermanos afroecuatorianos, aquí no se trata específicamente de decir es un grupo humano. Somos los más vulnerables, sí, pero en realidad el problema social que existe aquí en el país es de toda la clase popular, de toda la gente pobre, entre ellos hay indígenas, mestizos, afroecuatorianos. Insisto, los afroecuatorianos somos los que estamos bordeando la brecha más profunda de desigualdad, de pobreza en todo el país. Los estudios de tantos estudios que se han hecho en el país sobre las condiciones de vida del afroecuatoriano, ya por falta de estudios no es falta de decisión política, porque las intenciones pueden estar por ahí, de decisión política. Quiero preguntarte, es verdad, ustedes han hecho manifestaciones, han hecho marchas, ¿verdad?, durante mucho tiempo, siempre pidiendo respeto y derechos a los derechos, valga la redundancia, ¿verdad?, de la comunidad afro. ¿Han sido escuchados? ¿Le han dado solución cuando ustedes han hecho manifestaciones luchando por sus derechos? Hay que reconocer que se ha avanzado en algo, se ha avanzado en algo, pero son reacciones esporádicas de uno u otro funcionario que tiene una visión mucho más amplia de lo que es la justicia social. Por ejemplo, no podemos desconocer en el momento en que la compañera Raquel González estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana, fue una actora bastante comprometida con ayudar a todos los grupos sociales, porque ella obviamente era una funcionaria que se debía a todos, pero en este caso se hizo conocer, hizo ver que había que darle continuidad a un proyecto a nivel internacional, que fue la resolución de Naciones Unidas sobre el decreto de los afrodescendientes, el decenio de los afrodescendientes, y había que aplicarlo aquí en Ecuador. Y ella enseguida se puso personalmente a mantener relaciones constantes y permanentes con diferentes grupos sociales de todo el país. Eso es una buena acción. Así como ella, han habido muchas personas que han dicho, no, pues esto es justicia que el afrodescendiente está reclamando y hay que incluirlo, hay que trabajar conjuntamente. Pero otros piensan totalmente diferente, piensan de que no se le debe dar oportunidades a los afrodescendientes, que bueno, nos cosifican en pocas palabras. Insisto, solo la ayuda y el esfuerzo individual de abrir espacio hemos logrado buscarnos, colocarnos de una u otra manera, pero la población en sí, en lo colectivo, todavía el Estado tiene una deuda bastante grande que pagar a nuestra comunidad afrodescendiente aquí en Ecuador. Así es, Alison. Entonces, bueno, rechazamos y repudiamos este tipo de actos que se ha dado contra George Floyd, en este caso, ¿verdad?, que es el más reciente, y en el mundo que ha tenido sus réplicas también. Licenciada Raquel, ¿qué más nos puede acotar? Bueno, yo quiero
retomar algo. La riqueza de nuestro país es justamente la diversidad y la cultura de su gente. Desarmar esquemas mentales es difícil, pero no imposible. Yo creo que, como decía Marcos, y coincido también con Alison, de que debemos retomar las buenas prácticas y costumbres de educación y respeto desde el hogar y el sistema educativo. Comenzar a educar, tenemos que ir hacia atrás, donde nos perdimos, porque esto viene del hogar. Ningún ser humano nace racista. Se va haciendo en la medida que lo vas educando y cómo lo vas educando. Como decía Marco, no juegues con este, no juegues con el de acá, el de acá. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad, más usted como periodista, de seguir generando estos espacios de debate público de interés público, para seguir aportando y buscando el camino, para ir cortando esa brecha de desigualdad y de racismo. Una sola raza, el ser humano. Tenemos que seguir aportando. Desde nosotros los afros nos mantenemos en permanente diálogo conversatorio, en espacios de debate. Tenemos un grupo de nuestros ancianos que le llamamos el pensamiento afrodescendiente, porque desde sus experiencias nos van aportando. Y como decía Alison, ser comprometido. Yo amo ser negra, amo mi raza, amo ser humano. Así es, como debe de ser. Amo la humanidad. Amo la humanidad y la respeto como ser humano. Y orgullosamente afro voy a seguir trabajando, voy a seguir aportando hasta que exista esto, el resarcimiento de los derechos, no para ser superior ni para desquitarse, para vivir, como dice la Constitución, en un ambiente sano, saludable, con los mismos derechos para todos y todas. Así es, licenciada. Como usted dice, me gustó mucho su intervención al decir que, bueno, se siente orgullosa de su etnia y así deberíamos ser todos, porque, bueno, uno no es ni blanco, sino mestizo, como decían al inicio, cholo, indígena, entonces sentirnos orgullosos de lo que somos y sin tener esa mirada, esa visión de discriminación, porque eso es lo que nos hace tal vez, aunque suene un poco feo o crudo, nos vuelve un poco acomplejados dentro de la sociedad, tener ese pensamiento ya retrógrada, porque estamos en pleno siglo XXI. Como te decía, en el 2015 o 2016, más bien no recuerdo, yo estuve como representante del Ejecutivo en las Naciones Unidas defendiendo y aportando en el foro permanente de las cuestiones indígenas, defendiendo la buena gobernanza para nuestros hermanos. O sea, debemos reconocernos como parte de un todo. Cuando hayamos logrado eso y superar nuestras, yo digo, demencias mentales, porque el hecho de ya ser racistas a cualquier etnia, ya tú estás delinquiendo con la mente. Entonces tenemos que abrirnos, reconocernos y reconocer, y vamos a vivir en un mundo mejor. Así es, licenciada. Bueno, ya para concluir esta entrevista, ¿verdad? Quisiera saber el punto ya final del doctor y de Alison también. Yo quiero dejar puntos sobre la mesa claros, ¿no? Para mí el tema cultural es la clave para el cambio social de un pueblo. Debemos proyectar no al tema del consumismo ni al tema del capitalismo, sino orientarnos un poco más al tema cultural, al invertir en la mente, en la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, hacer también el tema de esta eliminación de prejuicios, que sí va a ser difícil, es una lucha constante. También motivar, yo creo que es necesario que se generen líderes sociales, líderes políticos que respondan a la necesidad de un pueblo. También creo que es necesario hacer un trabajo íntegro desde el Estado, que garantice realmente el acceso a la educación y el acceso a la salud de todos los ecuatorianos en general. Y finalmente el tema del hogar. Para mí es importante reconocer la influencia de los padres dentro de la construcción social de una sociedad. Como dijo la doctora Raquel, nosotros desde casa construimos el racismo, porque no nacimos con racismo.
pero somos nosotros los que estamos llamados hacia esa nueva construcción de una nueva normalidad, no solo por cambios económicos, sino el reconocimiento de nuestros derechos y de la igualdad de todo género, de toda persona dentro de nuestro país. Así es, doctor. Ayuson. Sí, yo creo que en la medida que pensemos como ecuatorianos de crear las condiciones para fortalecer un país más justo y equitativo, podemos ir derribando las barreras mentales de racismo y los prejuicios que se encuentran enquistados en nuestra sociedad. Creo que es importante eso porque todavía hay marcada, como lo dije anteriormente, todavía hay marcada preferencias para ciertos o privilegios, porque el racismo también es de gozar o negarle privilegios a cierto o determinado grupo de esta sociedad. Creo que todos los ecuatorianos debemos estar comprometidos que al único que debemos prejuiciar y discriminar es a la pobreza, en este caso a la violencia, y a todo acto que atente contra la dignidad del ser humano. Creo que es importante ir recogiendo todos esos valores que nos permiten ser más humanos, ser más solidarios. Aquí se trata de pensar y apostar todos juntos a un mismo país. Aquí no se trata de generar divisiones, pero sí es importante lo que está pasando en Estados Unidos, porque esta es una señal clara de un descontento de un grupo social que históricamente ha sido vilipendiado y marginado por una sociedad que quiere perpetuar este mismo sistema que está enquistado en ella. Bueno, yo les quiero agradecer la intervención de verdad de cada uno de ustedes. Ha sido importante conocer sus puntos de vista. Y para concluir, es verdad, esta no es una lucha de negro y blanco, como se dice, sino de todos contra los racistas, contra los xenofóbicos, contra los odiadores. Contra ellos es la lucha, no es lucha entre negro y blanco. Bueno, les agradezco mucho la participación de la licenciada Raquel González, del licenciado también Ayson Tenorio y el doctor Marcos Ortiz. Hasta una próxima. Hasta la próxima, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo a Ayson también. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, Raquel, por la bueno, Pablo, sigue generando estos espacios que esto aportan también a buscar ese camino. Así es. A ver, un momento, ya estamos. Sí, fin de la transmisión.